Encuentro en tu palabra un bálsamo de vida. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, feliz fiesta de la transfiguración del Señor. Acá en El Salvador es la fiesta patronal, el divino Salvador del mundo, el país que lleva el nombre de El Salvador. Es por ello que con gran alegría el pueblo se dispone a peregrinar, a celebrar y a contemplar este misterio. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, que el pasaje del Evangelio que estamos escuchando en este día domingo tiene como punto de partida la incredulidad del pueblo judío, el señalamiento, el deseo de desaparecer al Señor, el deseo de aniquilarlo, de asesinarlo. El Señor, después de tanta predicación y de tanta orientación a las conciencias y al corazón de aquel pueblo, le dice a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan: vénganse, apártense conmigo, vamos al monte a orar. Qué importante es distanciarse de la mentalidad del mundo, de la amenaza del mundo, de toda esta mentalidad contaminada y muchas veces perversa que hay en el mundo. Pero el Señor se aparta a solas, sube al monte con sus 3 discípulos. Y ahí está Jesús. Y ahí están sus discípulos. Y en un momento determinado, el Señor vive un momento sublime de gloria. Se transfigura ante la presencia de sus discípulos. Su vestido resplandeciente, su rostro, todo su ser resplandece en el encuentro con el Padre. Y sus discípulos, especialmente Pedro, le dice al Señor: Señor, hagamos 3 chozas aquí, porque mientras se transfigura, están con él Moisés y Elías, la plenitud de la ley y los profetas. Y en ese momento, irrumpiendo en medio de aquel resplandor, se abre en el cielo una voz, se escucha una voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Dice el texto bíblico que inmediatamente Pedro guardó silencio, porque el misterio se contempla en eterno silencio. Y es ahí donde Pedro, Santiago y Juan también tenían que purificar sus pensamientos, su mentalidad, ante un Dios que se les estaba revelando.
Y después de toda una persecución del pueblo judío, de un deseo de quitar a Jesús del camino, el Padre habla: este es mi Hijo amado. Esa es la voz más importante, la voz que confirma ese proyecto maravilloso en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza y nuestro corazón en las voces que vienen del mundo? Pobre de nosotros, cuando esperamos escuchar en el corazón del mundo voces de aliento o de esperanza, cuando muchas veces están cimentadas en el odio, en el egoísmo, en el rencor, resentimiento, en la división. Pero allí está el Padre, que es la voz que confirma, que acredita, que consuela y que conforta. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y a partir de aquel momento, querida comunidad, todo está consumado. Ese encuentro íntimo entre el Padre y el Hijo es el que hace posible su entrega generosa hasta las últimas consecuencias. Es cierto, el pecado es el que hiere el corazón de Dios. El pecado es el que hace posible que nuestro Señor se entregue para liberarnos, para rescatarnos de las garras, de las cadenas del demonio. Pero ahí está el Señor, descendiendo de aquel monte, el monte de la transfiguración, convencido de que subirá al trono de la cruz por amor y por cada uno de nosotros. Vivamos con intensidad y con alegría esta solemnidad de la transfiguración, sabiendo que no somos del mundo, que somos de Dios, sabiendo que no dependemos del mundo, dependemos de Dios, y que es el Padre el que nos ama en su Hijo Jesucristo. Felicidades a todo el pueblo salvadoreño al celebrar su solemnidad, el divino Salvador del mundo. Que nuestra Madre Santísima, la discípula fiel, interceda para que cada salvadoreño de verdad lleve con dignidad ese nombre de la manera más sublime. Saludos y bendiciones para todos en esta preciosa fiesta de la transfiguración del Señor. Dispongámonos a ser transfigurados en Cristo, por Cristo y para nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Un abrazo para todos. Que tu siervo escucha.